Entonces, empiezo de nuevo. Dibujo de figura humana, sí, es un test proyectivo, les decía, que lo que nos sirve es para estudiar la estructura yoica del sujeto, básicamente. Es decir, cómo está su personalidad, cómo está madurativamente, ¿sí? También, qué pasa con los... con las fantasías, con las identificaciones que el sujeto tiene. Es decir, son distintas cuestiones, ¿no? que hacen a lo que es la estructura yoica o a lo que es, digamos, la estructura de la personalidad del sujeto. ¿Sí? El test de figura humana es un test muy sencillo de tomar, ¿sí? Su administración o digamos, los materiales son básicamente los mismos que para cualquier proyectivo, como hablamos cuando hablamos de pareja educativa, es decir, papel, lápiz, goma, colores solamente si lo pides, si no, no se ofrece, no se insiste en ello. Y la consigna es dibuja una persona entera. Dibuja una persona entera. ¿Sí? Puede ser que, a ver, el sujeto a lo mejor pregunte o quiera que le clarifiquemos, ¿sí? Pero no, a ver, inducir una respuesta. Es decir, no marcar o señalar o hacer referencia a una determinada temática o una determinada idea. DFH es un test, como dijimos, que muchas veces en los proyectivos y sobre todo lo que tiene que ver en figura humana, después lo vamos a retomar cuando hablemos de HTP, que ahí se vuelve también a hacer el dibujo de la persona. Profe, disculpe acá, Mayra. ¿Sí o sí hay que decirle esto de que dibuje una persona entera? Porque yo puedo decir, dibujó una persona y se O supone dibujó que la una persona... persona, sí. No, porque me quedó esto de entera, como decirle, nada, dibujala desde la cabeza hasta los pies. Claro, es decir, entera en el sentido de que esté completa. Porque a veces a lo mejor te hacen medio cuerpo. ¿Sí? Claro, pero el tema es, si yo digo completa, ahí también como que estoy diciendo, estoy como señalando algo que puede ser que el niño no le dibuje, no sé, las orejas o no dibuje extremidades. Sí, a ver, por Hay que eso. ver cuál es la idea que tiene, digamos, el sujeto de persona, ¿no? Exactamente, a ver, a eso iba, es decir, Claro, pero me parece que al decir entera es distinto al decir completa, digamos. Porque completa quizás le está dando la pauta de nada, de esto, claro, es un poquito más extremidades. específica. Entera, Claro. hay que ver el chico que relaciona como entero. ¿Sí? Sí. Es decir, hay muchas variantes con el tema del dibujo de la figura humana, en el sentido de que hay que ver, como decía Mayra, esto de qué interpreta el chico por completo o por entero, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de... A ver, esto está relacionado con un concepto que es el concepto de imagen corporal o esquema corporal, ¿no? Esto de repente, qué esquema el sujeto maneja de su propio cuerpo, qué imagen tiene de su propio cuerpo. Esto de que muchas veces, por ejemplo, chicos que a lo mejor por un accidente o por X circunstancia, no, le falta un brazo, le falta una pierna, ¿no? Y que de repente después se dibujan enteros, completos. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto, no? En donde hay una fantasía reparatoria, donde hay un manejo del sujeto como si tuviese, digamos, todo su cuerpo completo, su cuerpo entero. O sea, hay un esquema corporal en donde
digamos, este faltante como que no está asimilado. Y el sujeto se sigue manejando como si tuviese todos sus miembros completos, ¿no? Una cuestión, un detalle que hay que tener cuando se toma, sobre todo, yo creo que lo dije, pero lo enfatizo para figura humana, es el hecho de, cuando hacemos la toma, no tomarlo en un lugar donde haya algún dibujo o algún esquema o alguna imagen. ¿Sí? Porque el tema es que esto como que resta espontaneidad al dibujo. Muchas veces el chico copia. Y la idea no es que copie, o sea, la idea es que pueda crear o pueda elaborar un dibujo. ¿Sí? No importa cómo le salga. ¿Sí? Por eso digo tener esta precaución. ¿Sí? Porque hay chicos que, a ver, como que buscan evadirse un poco de la consigna, ¿no? Y entonces, bueno, aparece este tema de la realización o de la copia de una determinada cosa que, digamos, a los modos diagnósticos no nos sirve. ¿Sí? Lo que les decía es que sí puede darse este tema de que se presenten distintas variantes, ¿no? Esto de, por ejemplo, una puede ser el autorretrato, ¿no? Que el sujeto se dibuja a sí mismo. Otra variante es la de una persona significativa, ¿sí? Esto también, ojo, puede darse. Que de repente dibuje al papá o dibuje, no sé, a la maestra, o dibuje a un profesor, dibuje a una persona, digamos, que para el sujeto es significativa. Bueno, esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué elementos, ¿no es cierto?, se presentan, ¿sí? O qué elementos representa el sujeto a la hora de realizar una figura humana. En figura humana, la cuestión pasa por también ver, cuando representa una otra figura, decir, bueno, qué identificaciones, ¿no?, el sujeto maneja. Es decir, si el sujeto representa al padre, quiere decir que hay una relación parental fuerte, unida, en donde de repente hay que pensar, digamos, que en donde la relación o la identificación paterna, sobre todo si estamos hablando de un varón, ¿no es cierto?, es muy marcada o muy significativa. Es un elemento de juicio a tener en cuenta. En figura humana, ¿sí?, vamos a encontrar... por último, perdón, y la última variante que se puede dar del dibujo es la de ideal yoico. Es decir, esto que les hablaba cuando hablaba recién de la figura idealizada, de la imagen idealizada del propio cuerpo, o no, porque puede ser, qué sé yo, una persona, una chica que sufre de anorexia y que de repente se dibuje gorda, cuando no es gorda, o de repente lo contrario, ¿sí? Se dibuje de una forma que totalmente que no corresponde a lo que es su real imagen o su real o su cuerpo real, ¿no? En donde, bueno, hay idealizaciones o fantasías con respecto a lo que es el cuerpo o lo que le gustaría que ese cuerpo fuera, o mejor dicho, cómo le gustaría que fuera ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ver dentro de estas cuestiones cuáles son las cuestiones que se ponen en juego a la hora de la realización del test o de la realización de la técnica. Y uno de los elementos importantes, primero para la evaluación, es
La reacción frente a la consigna. Esto que hablábamos cuando hablábamos recién con Mayra y con y Micaela, esto de la consigna o lo que el sujeto interpreta, ¿sí? Es un ítem importante pensar de repente el por qué el sujeto no logra interpretar la consigna, o qué es lo que entiende, o por qué le cuesta. Un poco el mecanismo similar al que utilizamos en pareja educativa. Es decir, qué pasó, cómo reaccionó, cómo la interpretó, ¿sí? Si pudo entenderla, si necesitó que se le clarifique, si se necesitó que se interprete desde otro lugar. Bueno, todo lo que fue necesario para que el sujeto pueda de repente entender la consigna, ¿sí? Bueno, el test de pareja educativa presenta distintos ítems, ¿sí? Tenemos ítems esperables y los ítems excepcionales, ¿sí? Van a encontrar ítems bastante comunes. A nosotros lo que nos importa son los excepcionales, ¿sí? Y los esperables, a nivel a las cuestiones de análisis, ¿sí? Cada ítem, ¿sí? O mejor dicho, estos ítems van a estar agrupados por edad y por sexo. Es decir, no todos los ítems esperables y los ítems excepcionales van a ser los mismos para todas las edades y para todas las para todos los géneros. Es decir, hay ítems excepcionales y comunes para chicas, ítems excepcionales y comunes para los varones, según la edad. Ustedes van a encontrar una tablita hay una tabla en los apéndices, que eso también lo vamos a usar en la página 406. Les tiro la página para que ya ustedes lo busquen, ¿sí? Y ahí lo que van a ver es una tabla donde están discriminados por edades, ¿sí? Por género, y se divide en ítems excepcionales de los esperados. La tabla, a ver, voy a ver si le puedo, no sé si se alcanza a ver, pero la tabla, a ver si sería algo como esto. Sale al revés, ¿no? Me parece. Bueno, acá tienen estos, a ver, estos son los ítems esperables. Estos son los ítems excepcionales, ¿sí? Y acá, ven si le acerco, ven que dice la edad, y abajo dice varones, niñas, bueno, lo que pasa es que está al revés, pero, y tiene una X, bueno, después cuando vean la tabla, digamos, en el texto se van a dar cuenta, pero está indicado de esta forma, ¿sí? Es decir, esta va a ser la tabla que a nosotros nos va a permitir ir haciendo el cálculo, para poder sacar el coeficiente el coeficiente madurativo del chico, ¿sí? Para poder sacar el puntaje.
¿Cómo sacamos el puntaje? El puntaje se saca de la siguiente manera. Es el total de ítems esperados, omitidos, que se ponen en forma negativa, más los ítems excepcionales que el chico tenga, más 5. Esa es la formulita que se utiliza para sacar el puntaje del DFH. ¿Pero eso puede repetir, por Sí. favor? Ítems esperables omitidos, que se pone en forma negativa. Sí. Más Más. los ítems excepcionales que tenga, más 5. Eso me va a dar el total del puntaje. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si puedo hacer. Profe, Sí, yo ahí pasé una foto recién al grupo de WhatsApp para que lo puedan ir viendo los chicos. está bien, perfecto, perfecto. ¿Sí? Es decir, tenemos la cantidad de, supongamos que un chico, de todos los que se esperaban para esa edad, hubo 2 que no los tuvo. ¿Sí? Pero tuvo un excepcional. Y a esto le sumamos 5. Es decir, esto es un ejemplo burdo, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos menos 2, que son los 2 ítems que tenían que estar sí o sí, digamos, que los esperables, que no los hizo. Los ponemos, ven que los pongo negativo, ¿sí? Más 1, que es el excepcional que tuvo, uno que no era esperable y que lo hizo, más 5. Y ahí hacemos la cuenta. ¿Sí? Que esto nos da menos 1 más 5, 4. Siguiendo este ejemplo así burdo, ¿no? Bueno, ese puntaje, ¿sí? Después lo vamos a buscar en una tabla que está en la Profe, página. perdón, Sí, perdón. Tiene las crucecitas, o sea, las X marcado, es porque eso debería hacerlo como a esa edad. exactamente, exactamente. Ah, Por ejemplo, a ver, vamos, yo les voy a leer uno. sí, Por ejemplo, dice, otra precaución. DFH se toma de 5 a 12 años, ¿eh? Ojo. De 5 a 12 años. ok. Supongamos, la tabla dice, ¿no? Ítems Sí. esperados. 5 años y después está dividido entre varones y niñas. Tiene marcados como esperados cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo y piernas. Y las O chicas sea, tienen todos esos, pero además tienen como esperable los brazos, lo que está brazos, marcado con la X. claro. ¿Sí? Sí. Cuando falta uno de estos, que son los esperables, son esos que yo les decía que en primera instancia los ponemos como negativos. Ah, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Capaz que así Entiendo. es complicado, pero mirando la tabla se van a dar cuenta a qué me Sí, refiero. Después, sí. abajo dice ítems excepcionales, también. Marcados también por Claro. cada edad y cada género, marcados con una X, cuáles son los esperables.
Si aparece alguno que no era que no se esperaba para la edad, que se considera excepcional, lo tenemos que consignar, lo tenemos que contar. Ok, ¿Sí? está bien. Vamos hasta acá. Sí. Se Sí. hace difícil, porque bueno, pero bueno, yo voy a tratar de tener que ustedes tengan el material como para que, aunque sea lo puedan ir leyendo. Por eso les tiro las páginas. Fíjense la tablita de la página 406. Y en la 407 tienen la tabla que es para comparar el puntaje obtenido. Es decir, yo obtuve, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que yo les puse, ¿no? Que obtuvo 4, hay una tabla que dice puntaje de FH y al lado dice nivel de capacidad mental. ¿No? Dice, por ejemplo, de 8 a 7, normal alto a superior. 6, normal a superior. 5, normal a normal alto. 4, normal bajo a normal. O sea que el caso nuestro es normal bajo a normal, ¿sí? Después tenemos 3 que es normal bajo, 2 borderline o fronterizo, y 1 6 mentalmente retardado, funcionando a un nivel retardado debido a serios problemas emocionales. Es decir, el puntaje que yo obtengo, voy a buscar con qué se corresponde en la tablita chiquitita que dice apéndice C en la página 407. Anótense las páginas para después cuando lo busquen, así ya lo encuentran enseguida. Esa sería una parte de la evaluación del test. ¿Cuáles son los ítems esperados? ¿Sí? Vamos a hablar así en general, no voy a hablar de ¿cómo se llama? De una edad determinada. Pero, por ejemplo, los ítems esperados tienen cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas, brazos, pies. Brazos en 2 dimensiones. ¿Qué es brazos en 2 dimensiones? Es el brazo dibujado con 2 palitos. Por ejemplo, esto. A ver. Estos brazos en 2 dimensiones. El brazo dibujado con 2 líneas. Después dice pies en 2 dimensiones, la misma idea. ¿Sí? Es decir, los pies dibujados, o las piernas, mejor dicho, dibujadas, con 2 líneas. A eso se refiere, porque a veces medio que se presta confusión el tema de 2 dimensiones. Es tanto el brazo como la pierna dibujado con 2 líneas. Porque no es lo mismo que haga esto, que yo les hice recién, que el brazo sea esto nada más, el palito. O sea, no es la misma cosa. O sea, es otro que en algunas edades, ¿cuál es la diferencia? Que en algunas edades o para algunos géneros se considera como ítem excepcional. Después tenemos cabello, cuello, brazos hacia abajo, brazo a la altura de los hombros, es decir, brazos levantados, viene a ser.
Y ropa con 2 prendas, que por lo menos haga 2 prendas. Una remera y un pantalón, qué sé yo, una cosa así. Y por ejemplo, como excepcionales tenemos rodilla, que haga una rodilla, que esté bien marcada la rodilla. Perfil, que la figura dibujada de perfil. Codo, 2 labios. Fosas nasales. Que esté proporcionada la figura, que no haya desproporción entre, digamos, una parte y la otra. Brazos unidos a los hombros. El brazo, digamos, cuando casi no se distingue el hombro, a eso se refiere, el brazo bien unido. Ropa con 4 prendas, o 4 ítems, dice ahí, lo van a encontrar como 4 ítems, 4 prendas. Pies en 2 dimensiones. ¿Qué sería 4 prendas? 4 prendas que haga 4 prendas distintas, qué sé yo, un pantalón, una remera, un saco, una zapatilla. En la misma figura, digamos. En 4 la misma que figura, esté, claro. tenga 4, ahí está. Gracias. ¿Sí? Pies en 2 dimensiones, esto que les decía, dibujado con 2 líneas, no el piecito con el palito. 5 dedos y las pupilas. 5 dedos, ¿por qué decimos 5 dedos? Porque muchas veces lo que se hace es como el muñón, como si fuera un ramillete. A veces no están claros, bien demarcados los dedos. Por eso especifica bien esto de 5 dedos, ¿sí? Que estén bien los 5 dedos delimitados. Entonces, la evaluación con esta tabla, ¿sí? Va a ser, es la primera parte del test, ¿sí? Digamos, por decirlo de alguna manera, lo cuantitativo. Ahora, viene otra parte del test que son lo que llamamos los indicadores emocionales del test. ¿Sí? Es decir, vamos a ir viendo uno por uno. Que, por ejemplo, los indicadores emocionales, como para que ustedes ya lo busquen allá en el texto, empiezan en la página 86. Y son, digamos, distintas variantes de dibujos, o de dibujo de la figura, o distintos modos de presentación del dibujo, que de repente tiene una implicancia emocional, ¿sí? Uno es, por ejemplo, integración pobre de las partes. Generalmente, por ejemplo, cuando el dibujo aparece como las partes como disociadas, o pareciera que no están unidas, ¿no? Perdón, profe, ¿cómo se llamaba esto? Integración pobre de las partes. Gracias. No, de nada. No todos los indicadores, una salvedad, no todos los indicadores emocionales tienen toda la misma validez a la misma edad. Eso hay que ver cada indicador. Por ejemplo, este que les estoy dando es a partir de los 7 años. ¿Sí? Válido. Si sucede antes de los 7 años, no se toma en cuenta. Pero tiene que ver básicamente con chicos agresivos, ¿sí?
o chicos a lo mejor con alguna problemática o algún grado de lesión cerebral, ¿sí? Chicos esquizoides, esto de psicóticos que a lo mejor a veces como que no llegan a integrar las partes, ¿no? O sea, una cosa bien totalmente disociada o no como que no termina de unirse. ¿Mm? Bueno, después tenemos el sombreado, ¿sí? Que el sombreado tiene distintas partes, también hay que ver, digamos, de qué parte estamos hablando. Es decir, cuando una parte aparece sombreada, es decir, es una zona de preocupación para el sujeto. Es algo que de repente para él denota conflicto. ¿Mm? Por ejemplo, muchas veces chicos que tienen problema con la sexualidad, por ejemplo, muchas veces aparecen figuras dibujadas, por ejemplo, donde la bragueta está remarcada, o la parte de la entrepierna, o sombreada, o chicos que a lo mejor han sufrido situaciones de abuso, por ejemplo. Generalmente el sombreado se considera válido, por ejemplo, el sombreado en la cara se considera válido entre los 5 y 12 años. Que generalmente se asociaban a chicos también con problemas de conducta, ¿sí? O, digamos, o chicos agresivos. Es decir, esto de querer taparse la cara, no querer mostrarse, ¿no? Tiene un poco como esta implicancia, ¿no? Bueno, después lo que les decía, ¿no? El sombreado de alguna de las extremidades, o del cuerpo, o de alguna parte del cuerpo, esto que les hablaba recién cuando hablaba de los chicos, digamos que de repente son abusados. Si se llega a cortar, nos reconectamos. Esto también tiene que ver, ¿sí? Chicos, por ejemplo, cuando tienen sus manos sombreadas, por ejemplo, tiene como un sentimiento de culpa. Chicos o agresivos también, chicos que de repente también a veces inclusive se relaciona también mucho con el tema de la aparición de la sexualidad. Son generalmente indicadores válidos a partir de los 7 años. ¿Sí?